Muy buenas tardes, yo soy la profesora Fernanda y hoy estaré hablándoles sobre cómo decidir si una persona es bilingüe o no es bilingüe. Yo sé que la mayoría de ustedes piensan o creen que ya saben qué es ser bilingüe. La mayoría de nosotros tenemos la idea de que una persona bilingüe es simplemente una persona que sabe hablar dos idiomas, pero lamentablemente eso no es todo. El bilingüismo va más allá de poder hablar dos idiomas. Yo comenzaré por hablarles sobre dos definiciones de dos personas muy importantes y qué creen que una persona bilingüe tiene que tener. Luego les hablaré sobre cómo saber si una persona es bilingüe y al final les diré sobre ciertos tipos de bilingüismo. Primero que nada, Grosjean es una persona que piensa que una persona bilingüe es simplemente una persona que usa dos idiomas al diario. Ahora, Valdés es una persona que piensa que una persona bilingüe tiene que ir más allá de solo saber dos idiomas o usar dos idiomas. Esta persona piensa que otros para ser bilingües tienen que ser competentes en los dos idiomas, no solo saberlos. Ahora, si lo pensamos muy bien, es muy difícil saber o calificar a alguien como bilingüe, porque varían en la habilidad de habilidades receptivas y habilidades productivas. De acuerdo a Baker y Wright, pueden haber personas que tienen habilidad receptiva, quiere decir que ellos saben y comprenden ciertas palabras o ciertas ideas en otro idioma, o lo pueden leer, pero lamentablemente no tienen la habilidad productiva. Esto quiere decir que no tienen la habilidad de producir el idioma, por ejemplo, hablarlo o escribirlo. Ahora, ser bilingüe es difícil, pero para definir a alguien si es bilingüe o no es más difícil, porque tenemos que considerar el orden de adquisición, el grado de la lengua y la lengua de la sociedad. Esto quiere decir que definir a alguien como bilingüe es complicado. Primero que nada, tenemos el bilingüismo temprano. Esto quiere decir que una persona o un niño adquiere los dos idiomas entre el nacimiento y los 12 años. Ahora, el bilingüismo simultáneo es el tipo de bilingüismo donde los niños aprenden los dos idiomas a la misma vez. Quizás tengan padres que dominan los dos idiomas o quizás uno domina uno y el otro domina el otro. Y así es como el niño tiene la capacidad de aprender los dos desde una edad temprana. Ahora también tenemos el bilingüismo tardío y este tipo de bilingüismo es el que requiere a una persona aprender un idioma antes de los 12 años y otro después de los 12 años. Entonces claramente vemos que el orden de adquisición puede variar, pero no quiere decir que si una persona lo adquiera más temprano que la otra, sea bilingüe o no, o sea más bilingüe que otra persona, o sea monolingüe. Ahora, el grado de lengua quiere decir qué tanto conocimiento sabe esta persona sobre un cierto idioma. Hay personas que pueden saber un español, por ejemplo, más formal que otros. Pero esto no quiere decir que no sean bilingües si hablan un tipo de español y quizás un tipo de inglés o cualquier otra lengua. Tenemos que considerar que el nivel de conocimiento en una cierta lengua no define si una persona es bilingüe. Y también la lengua de la sociedad es muy importante cuando estamos tratando de decidir si una persona es bilingüe o no. Esto es importante porque tenemos que considerar que hay personas que deciden ser monolingües cuando están hablando con una persona que quizás sea monolingüe, pero sí hablan dos idiomas. O quizás se usa más un idioma que otro en un cierto lugar y ellos deciden solo hablar uno o hablar uno más formal o informal, dependiendo con quién lo hablan también. Entonces, son cosas que tenemos que considerar para definir a una persona como bilingüe o no.
Y algo interesante es que hay personas que son bilingües por decisión propia. Ellas son llamadas bilingües circunstanciales. Estas personas son las que son bilingües, pero ellos deciden aprender un idioma porque lo necesitan para comunicarse con otras personas o simplemente para adquirir un trabajo y tener más oportunidades. Entonces, espero que les quede claro que cuando tratamos de definir o clasificar a alguien como una persona bilingüe, tenemos que considerar todos los aspectos, por ejemplo, sus habilidades receptivas y habilidades productivas, su orden de adquisición, el grado de la lengua y la lengua de la sociedad. Porque si creamos unos requerimientos que son muy estrictos, estaremos excluyendo a varias personas de, de ser llamadas bilingües. Pero también si somos personas que tenemos el bilingüismo y la idea de ser bilingüe, como simplemente hablar dos idiomas, estaremos incluyendo a varias personas que tal vez solamente saben pocas palabras en el otro idioma. Entonces, espero que hayan aprendido sobre qué es ser bilingüe, cómo clasificar si una persona es bilingüe y espero que hayan aprendido y lo puedan usar para su futuro. Gracias.